Entonces, lo que nosotros vimos cuando vimos las leyes de Mendel fueron interacciones de dominancia-recesividad, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, un alelo de color violeta y un alelo de color blanco. Y sabíamos que cuando hacíamos la cruza entre individuos que tenían la característica blanca y los que tenían la característica violeta, íbamos a tener en la descendencia color violeta. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que considerar, esto Mendel no lo sabía, pero nosotros sí, y lo vamos a analizar a la luz de eso, que cuando hablamos de genes hablamos de instrucciones para sintetizar una proteína en la célula. Repasen, porque ya lo vieron, repasen la introducción, las principales moléculas de la vida, ¿sí? Azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En esta materia nos vamos a centrar principalmente en las proteínas y en los ácidos nucleicos. Ustedes saben que los ácidos nucleicos son los que tienen las instrucciones, ¿sí? Son los que tienen la información genética sobre todos los componentes que va a tener que sintetizar una determinada célula para poder ser funcional y que van a ser características particulares para cada célula y cada individuo con sus diferencias podrá tener variantes de esas características. Las proteínas son los productos de esas recetas, ¿sí? Como si el gen fuera la receta y la proteína fuera la torta, ¿sí? Es la que efectúa, es la que hace las cosas. Y dentro de los tipos de las proteínas, ¿se acuerdan ustedes que teníamos un montón de proteínas diferentes? Teníamos proteínas que eran estructurales, como por ejemplo las del citoesqueleto, y proteínas que cumplían funciones de tipo enzimática, por ejemplo, o los canales de membrana que tienen funciones enzimáticas. La mayoría de las proteínas hidrolizan ATP o CTP o GTP o alguna forma de moneda energética, y hay algunas que directamente algunas tienen asociadas las funciones enzimáticas para agregar y formar esas estructuras celulares, y otras que directamente tienen funciones enzimáticas. Por ejemplo, una proteína que se encarga de sintetizar un pigmento. Entonces, cuando hablamos de estos alelos, vamos a estar hablando justamente de información genética que tenemos en las células para sintetizar una determinada proteína que se va a encargar de sintetizar un determinado pigmento. Por ejemplo, violeta. Los colores blancos, los alelos recesivos, en general, lo que son es ausencia de información, ¿sí? Por eso estoy trabajando con un pedacito de acetato transparente y no con un pedacito de papel blanco. Lo que tenemos es la ausencia de la proteína que se encarga de sintetizar el pigmento. Esa proteína no está, no funciona, o no está, o está, pero no funciona bien. ¿Sí? Es una variante que no tiene la capacidad de sintetizar el pigmento y por lo tanto el pigmento no va a estar presente. Entonces, cuando nosotros vemos una flor blanca, lo que vemos son células incoloras, ¿sí? Vemos el color blanco de base de la célula, pero sin ningún pigmento que las coloree de manera particular. La mayor parte de la planta es de color verde porque hay un pigmento que es la clorofila. En los pétalos de las flores, en general, hay flores verdes, pero en general, ¿sí? Que son estructuras reproductivas que están especializadas en atraer a los polinizadores, suelen tener colores diferentes al verde de la planta. Entonces pueden ser blancos o pueden tener algún pigmento agregado adicional que atraiga a los polinizadores específicos de esa planta. Entonces, cuando no hay pigmento presente, vamos a ver blanco. Y eso es lo que tenemos cuando tenemos un alelo recesivo. El alelo dominante es aquel que genera una proteína que sí es capaz de producir el pigmento. Entonces, cuando está, vamos a ver violeta. Cuando no está, vemos blanco. Si un individuo recibe, tanto de su madre como de su padre, un alelo para violeta, es decir, la información genética para sintetizar una enzima productora de pigmento, y en ambos casos esa información produce una enzima que es funcional y que es capaz de sintetizar pigmento violeta, entonces vamos a tener dos informaciones para violeta y vamos a tener un individuo que tenga esas proteínas funcionales que va a producir pigmento violeta y que va a ser de color violeta. Cuando un individuo recibe dos copias no funcionales, ¿sí? La información para sintetizar
esas proteínas implica que o bien las proteínas no están, o bien están, pero no son funcionales y no pueden sintetizar el pigmento, entonces vamos a tener flores de color blanco. No va a haber ningún pigmento presente porque las enzimas encargadas de sintetizarlo no van a estar, no van a ser funcionales. Cuando un individuo recibe una copia no funcional y una copia que sí es funcional, lo que vamos a ver es el pigmento sintetizado por esa única copia funcional, ¿sí? Ahora pongo este arriba, o pongo este arriba. El orden de los factores no altera el producto, no importa de quién recibió, si del padre o de la madre. Ese individuo va a poder sintetizar el pigmento, lo va a tener presente en el pétalo de sus flores y va a tener flores de color violeta. Eso es lo que está pasando cuando nosotros hablamos de una interacción dominante-recesivo. Ahora, no todas las interacciones entre alelos tienen este tipo de relación. Ahora vamos a ver que hay otras formas en que dos alelos pueden interactuar.